Buenas tardes, en este video vamos a trabajar lo que es un CRUD con MySQL PHP utilizando un modelo MVC y vamos a hacer todo un formulario funcionando correctamente con todo lo que tenemos allí. Entonces, iniciemos. En un ejercicio pasado que fue trabajado, ya realizamos en una misma página donde tenemos código HTML, un formulario. En la parte final tenemos un PHP donde nos hace conexión a la base de datos, nos genera la consulta, nos devuelve la información y luego nos muestra dicha información en la pantalla. El resultado de ese ejercicio es el siguiente y aquí nos la muestra. En este momento el formulario lo tenemos de adorno, de decoración, porque pues no guarda, lo único que está haciendo es mostrando datos y que la conexión funcione. Nuestro objetivo de este ejercicio es hacer que funcione el CRUD completo, que nos permita insertar, nos permita editar, nos permita eliminar y nos permita mostrar toda la información. Esto nos tiene, aquí solo nos está mostrando el nombre, el nombre, primer apellido, segundo apellido. La idea es que nos muestre toda la información y después si ya lo requiere el cliente se pueden quitar campos o adicionar dependiendo de lo que se necesite. Pero con eso vamos a tener el ejercicio base. Entonces, vamos a hacer una modificación completa de lo que tenemos. En este momento tenemos una carpeta donde está el archivo CSS, el archivo donde están las imágenes, que apenas tiene una imagen de fondo que creo que no se está utilizando, donde tenemos el JS, que es lo que está de JavaScript, donde está el Bootstrap, donde tenemos JavaScript, el jQuery, perdón. Y tenemos el index, que es el archivo que ojeamos hace un minuto. Vamos a empezar iniciando tres carpetas. Las carpetas que nos van a manejar los modelos que estamos utilizando. Entonces, el modelo que vamos a utilizar, que es MVC. Vamos a tener una carpeta que vamos a llamar modelo, preferiblemente todo en minúscula. Otra carpeta que vamos a llamar controlador. Y otra carpeta que vamos a llamar vista. Tenemos los tres archivos, las tres carpetas, archivos no, hasta ahora tenemos un solo archivo. El archivo de index, la idea es que sea el index y que sea único, pero que ese index pueda acceder a otros archivos, a todas las vistas va a poder acceder nuestro index. ¿Claro? Entonces ahorita ese index finalmente va a quedar con un código demasiado básico, demasiado sencillo. Un código principal y todo lo otro lo va a tener pues la vista, el modelo y el controlador y va a estar todo separado ahí. Primero, empecemos con el modelo. Vamos a crear un archivo aquí en el modelo. Entonces, preferiblemente vamos a entrar a crearlo, puede ser en el Sublime Text o en cualquier otro IDE que podamos programar, inclusive se puede hacer en NetBeans de Java, en cualquiera de ellos. Yo voy a guardar este archivo de una vez en la dirección del ejercicio 1 y lo voy a guardar en el modelo. A este archivo lo voy a llamar configuración.php. Como va a ser un .php, pues vamos a escribirle código netamente PHP. En él vamos a crear 4 variables. Una variable que la vamos a llamar el usuario, entonces vamos a tener el usuario de la base de datos. Y de una vez le vamos a dar el nombre de usuario que tenemos actualmente en nuestra base de datos, que es root. Muy bien. Punto y coma. Tenemos también el password, entonces lo voy a llamar pass, pass, base de datos, el password de la base de datos, que en este caso pues va a estar en blanco porque el root no tiene. Vamos a crear otra variable que la voy a llamar ser del servidor, acá es donde vamos a tener el servidor de base de datos, y para nuestro caso es localhost.
Y por último vamos a tener el nombre de nuestra base de datos. Entonces lo voy a llamar así, nom base de datos, para que eso no nos confundimos. Y vamos a colocar allí el nombre de la base de datos. Si de pronto uno no se acuerda de esto, pues puede ir al phpMyAdmin y puede mirar cómo le colocó a su ejercicio el nombre de la base de datos. Entonces allí va a estar. Nosotros vamos a tener las bases de datos, depende como ustedes la hayan creado. En mi ejercicio, si no estoy mal, se llama ejercicio. Tiene apenas una tabla que se llama persona y así se llama la base de datos. Se llama ejercicio. Entonces le voy a dar de una vez el valor acá y lo vamos a dejar como ejercicio. Y finalmente, ese es nuestro primer archivo, que es el archivo de configuración. La idea es que si yo me voy a conectar a otro servidor y necesito cambiar la clave de usuario, la clave de base de datos, el nombre de la base de datos o la ubicación del servidor, pues solo vengo a este archivo y lo cambio una sola vez. No tengo que hacerlo en todos los archivos, sino una sola vez. Perfecto. ¿Hasta ahí es claro? Muy bien. Continuemos. Vamos a crear otro archivo. En un archivo nuevo, vamos a guardar ese archivo de una vez, pero este archivo no, lo vamos a guardar en el modelo, en la misma carpeta de modelo donde guardamos el de configuración, pero lo vamos a llamar conexión.php. Ya saben, sin tilde, sin espacios, sin caracteres especiales. Conexión.php, vamos a decirle que es, pues, código PHP lo que va a ir allí. Y empezamos a crear. Entonces, lo que vamos a crear en este documento es algo muy famoso que todos ya conocen, que es una clase. Si lo hacen así, pues él ya me da muchas cosas, pero pues no es tan entendible. Lo voy a hacer desde ceros. Le damos la palabra clave class. Las clases siempre deben de tener el nombre del archivo. En este caso se debe llamar conexión. Abrimos el corchete, ya lo cerramos y hemos creado nuestra clase conexión. Toda clase, para que funcione, debe tener una función que se llama una función constructora o un constructor. El constructor lleva exactamente el mismo nombre de la clase y del archivo. Así este no contenga nada, miren lo tan sencillo que quedó. Esa función no contiene absolutamente nada, es la que permite que un objeto se instancie. Si ustedes no le escriben el constructor, pues no les va a servir la clase. ¿Claro? Ahora, ya la tenemos ahí. Vamos a empezar a crear funciones donde vamos a ir involucrando el código que nosotros ya hemos visto. Vamos a crear una función que va a conectar la base de datos. Este es el que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos. ¿Listo? Entonces, allí es donde la vamos a tener. Como nos vamos a conectar a la base de datos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En ejercicios anteriores ya habíamos visto cómo hacer la conexión. La conexión la habíamos hecho con una variable. Esta variable pues tenía un MySQL Connect, tenía una serie de valores y pues por ejemplo acá teníamos una pregunta donde íbamos a tener lo que finalmente era la consulta. En este momento pues vamos a dejar la conexión y vamos a dejar única y exclusivamente la conexión. Pero aquí es donde viene la pregunta. Estos datos es cuando nosotros vulgarmente en programación llamamos que dejamos quemados los datos en el código. Miren que acá están fijos. Nosotros hace un momentico creamos un archivo que se llamó configuración, que está en el mismo lado, pues lo que vamos a hacer es colocarle un hermoso include y en ese include vamos a llamar a nuestro archivo
configuración.php. De esa forma ya estamos involucrando ese archivo que habíamos dejado por separado. ¿Y qué tenemos que hacer? Algo tan sencillo como este. Aquí en el localhost ya no vamos a llamar localhost, sino vamos a llamar. Nosotros llamamos una variable que se llamaba serdb. Pueden venir a confirmarla. Sí. Ahí ya quedó el nombre del servidor. Aquí está el usuario. Nosotros también creamos una variable que se llama uso bd, luego viene el password, passbd, y por último viene el nombre de la base de datos. Entonces, básicamente es lo mismo que teníamos antes, solo que con una diferencia. Aquí ya la gente no va a meter la mano a cambiarlo, sino entras a su archivo de configuración, cambia estos datos y él ya los va a leer aquí. Eso hace que no se preste para errores. Si se dan cuenta, es la misma información que hemos venido trabajando. ¿Listo? Ahora, hay una cosa más importante. Tenemos esta variable. Esta variable es una variable que en este momento solo va a funcionar dentro de la función. Y yo quiero que esa variable yo la pueda utilizar en cualquier función. ¿Cómo se hace en PHP? En PHP se hace de la siguiente manera. La variable se declara iniciando la clase. En nuestro caso sería aquí. La vamos a iniciar. Y estas variables deben iniciar con la palabra var. Esto es lo que me va a hacer que sea pública dentro de esta clase. Y le voy a colocar, por ejemplo, la voy a llamar link, que ese va a ser mi link de conexión. Base de datos o como ustedes quieran llamarla. Yo la voy a llamar link para que nos quede más sencillo. Aquí pues, si así la llamé allá arriba, la coloco aquí abajo. Lastimosamente en PHP hay un problema. Si yo hago esto, él va a detectar que es una variable por aparte y no la va a poder encontrar. Esta variable no la va a encontrar aquí. Es como si fueran dos mundos por separado. Y uno dice, ¿cómo hacemos para que la encuentre? Se coloca una función con el signo pesos que se llama this. Es para controlar, diciéndole this en español sería es diciendo que esta variable que se llama link es una variable pública, no más. Eso es el único cambio que se hace aquí. Y si lo llamamos allá arriba, aquí abajo lo colocamos exactamente igual. Pesos this, el signo menos, el signo mayor que, haciendo una flecha. Esa flecha se le llama apuntador, es que está apuntando a la variable link, pero ese link ya no lleva el signo pesos porque ya se colocó antes en el this. ¿Eso es claro? De esa forma yo ya la puedo llamar dentro de cualquier función. Acabamos de hacer la conexión a la base de datos. Vamos a hacer una función que lo que finalmente va a hacer es ejecutar una consulta. Entonces la voy a llamar así, ejecutar consulta o ejequery, como la quieran llamar. Y la clave de esa función va a estar aquí. Pues yo lo que necesito es pedir el tipo de consulta, no importa cuál sea. Sea select, insert, update o delete. No importa la consulta que sea, él lo que la va a hacer es que la va a pedir para poderla ejecutar. Y lo otro que vamos a hacer es que voy a pedir un valor que ese solo lo voy a saber yo, que lo voy a llamar OP. Entonces le voy a decir, si el valor OP es porque si me escriben 1, voy a decir que sea 1. Si me escriben 1, es porque la consulta que enviaron es un select. Si escriben cualquier otro valor, pues ya sabemos que va a ser simplemente o un insert, un update, un delete y no va a tener que devolver nada. Ah, bueno. ¿Listo? Nosotros ayer hicimos estas líneas donde decíamos puntualmente que teníamos un record set, por ejemplo,
en este recorder para ejecutar, miren que aquí necesita la conexión a la base de datos. ¿Nosotros en dónde tenemos esa conexión? Pues en una variable que se llama link, pero para poder llamarla pues escribimos pesos dis asignación del link. Ahí está. Y este SQL es mi consulta que terminaría siendo el con, que es el parámetro que estamos pidiendo aquí arriba. Miren que es el mismo. ¿Claro para todos? Este mismo con de aquí es el con de acá. Esto está quedando guardado acá en el record set y aquí es donde él, no importa la consulta que sea, la está guardando. Ahí es donde está el problema, que es que no se le puede hacer a todas las consultas, pero como nosotros ya la pensamos antes, lo que vamos a hacer es preguntar que si el OP es igual a 1, entonces va a hacer esto aquí, va a llenar estos datos aquí. Miren, me está llenando este data. Ese data me lo llena. Pero si no, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente el data que tenemos, para que no nos vaya a generar errores, lo vamos a colocar vacío. Ah, profe, ¿se puede dejar un data vacío? Claro, sin nada. Lo que pasa es que nosotros lo que sí debemos de tener en cuenta, y debe estar muy claro, es que tenemos que tener una variable, que solo la voy a llamar dat, donde vamos a preguntar que si esta variable que se llama pesos data está llena, pues adivinen qué hacemos, la dejamos llena. Si no, ¿qué hacemos? La colocamos nula. Si viene vacía, pues la dejamos nula para que no nos vaya a generar un error. Y si eso es así, pues preguntamos, si este data está lleno, si ese pesos data está lleno, pues lo único que tenemos que hacer es un return, que eso es retornar, devolver la variable que acabamos de llenar, que se llama data. Si la variable está llena, la devuelve. Si no está llena, pues simplemente no devuelve nada y no hace nada. Hemos terminado nuestra función. ¿Muy difícil? Miren que no era nada complicado. Ahora, alguien me puede decir, profe, le hizo falta colocarle los corchetes a ese if. Como este if lleva una sola línea, no es necesario. Pero si se lo quieren colocar, déjenselo. Eso no tiene ningún inconveniente, ningún problema. Nuestro archivo de conexión está prácticamente terminado. Ya tenemos lo que nos ejecuta la consulta, tenemos lo que nos hace la conexión a la base de datos, tenemos el constructor que es el que nos permite instanciar el objeto de la clase, pero toda conexión que se abre se debe cerrar, no se les olvide. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar desconectar base de datos. Esta no va a pedir nada, pero lo que sí tiene que hacer es que vamos a llamar a el MySQL y rayita al piso close. Eso es una función y esta función me pide cuál es la conexión. La conexión nosotros la tenemos en este documento en una variable que se llama link. Si se dan cuenta por qué es importante tener eso claro, tener esta variable como pública, porque esta la estamos llamando desde todas las funciones. Con esto estamos garantizando que después de que yo haga la consulta, llamo a esta función y él desconecta el servicio, porque si no, el servicio siempre nos va a quedar abierto. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes no lo cierran, es como si ustedes en su casa empezaran a abrir una puerta y luego una ventana y luego la otra ventana y luego la otra ventana y luego la otra, y cuando terminaron de abrirlas todas, pues ¿qué toca hacer? Empezar a quitar tejas, luego empezar a quitar ladrillos y quedan tan abierta que queda demasiado vulnerable y cualquiera le puede robar su casa.
¿Claro o no claro? Entonces, acostúmbrense, abren, entran, ejecuta y luego salen y cierran. No se les olvide eso. Con esto hemos terminado el archivo principal de conexión. Grabemos. Vamos a crear un nuevo archivo. Yo lo guardo de una vez, que lo primero que vamos a crear es el modelo, pero de nuestra tabla persona. Por lo tanto, yo lo voy a colocar mper, porque ya sé que este está trabajando con la tabla persona. ¿Claro? .php. Entonces, los modelos siempre son clases. Al ser una clase, pues ya saben lo que debe tener una clase. Hagamos un repaso rápido. Empezamos por class. El nombre de la clase es el mismo nombre de archivo, en este caso mper. Luego tenemos que crear una función que es una función constructora, que debe llevar el mismo nombre de la clase, o sea, el mismo nombre del archivo, abre y cierre paréntesis, y abre y cierra corchetes. Ese es el que lo va a crear. Listo. Ahí vamos a crear, por ejemplo, yo aquí voy a crear una función que se conecte con el otro archivo y que me haga lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo puedo declarar, pues, cualquier lado, no hay problema. Lo primero que tengo que hacer es el enlace con el otro archivo, que en este caso sería un include. ¿Y un include de quién? De, en este caso, el archivo que se llama conexión.php. Ahí hasta ahora estamos enlazando este archivo con el otro, no más, solo está enlazado. Tenemos que crear una función que nos haga esa conexión. Entonces, voy a llamar esa función cell, vamos a seleccionar consulta, la voy a llamar así nomás. A esta después le hacemos mejoras, pero lo que me interesa es primero crear un objeto. Este objeto llamémoslo, este va a ser mi conectar la base de datos. Conectar base de datos, listo, muy bien, llamémoslo conbb. Y vamos a crear este objeto que instancie la clase. ¿Cómo se hace aquí? Muy fácil, miren, pónganme atención. New y el nombre de la clase, que en este caso es conexión, abre y cierra paréntesis. En este momento acabamos de instanciar un objeto de la clase conexión. ¡Ay, qué poder! Ya lo estamos uniendo. Hasta ahí vamos súper bien. ¿Cómo hacemos para poder ejecutar? Por ejemplo, me explico mejor. Nosotros tenemos un método aquí que se llama conectarDB. ¿Cómo puedo llamar a esta función? Nosotros acá acabamos de crear este objeto. Este objeto está siendo instanciado por esta clase. Simplemente por esta razón de haber sido instanciado, él por herencia me trae absolutamente todas las funciones, haciendo única y exclusivamente esto. Llamo mi objeto, llamo la asignación, que es el signo menos y el signo mayor que, y puedo colocar sin ninguna preocupación mi conexión. Con esto, él ya está diciendo llámeme a esa función y ya va a hacer todo lo de esa función. Ya lo va a hacer, ya lo trajo y ya hizo todo. ¿Listo? Muy bien. Hemos terminado el modelo. Pues, lógicamente hacen falta las consultas SQL. Lo único que queremos probar es que todo lo que hemos hecho funcione. Vamos a crear otro archivo. Un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a guardar de una vez, pero aquí es donde empiezan los cambios. Este archivo lo vamos a guardar en el controlador.
y lo vamos a llamar C de controlador, y como es nuestra tabla persona, pues se va a llamar cper.php. Y miren que está dentro de otra carpeta que se llama controlador. Es otra carpeta. ¿Claro? cper, de controlador de la persona. Entonces, el mismo cuento. Esto es código PHP. Lo primero que tiene que hacer es que se conecte a esa carpeta. Ojo, ¿en qué carpeta está? En la carpeta que se llama controlador. Entonces hay que llamar a la carpeta de controlador. No mentiras, a la carpeta de modelo. Y tenemos que llamar al modelo que se llama mper.php. Ahí ya estamos llamando a la clase. Hasta ahora la estamos llamando. Como es una clase, debemos de crear un objeto. Este objeto, pues yo lo voy a llamar así, objeto, OBJ. Ese es el objeto. ¿Cómo instanciamos la clase? New, mper, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Ahí acabamos de instanciarla. ¿Y cómo llamamos a un método o a una propiedad de esa clase? Llamamos al objeto, la asignación, y en este caso la función, voy a ubicarla que nosotros la llamamos celcon. Entonces aquí vamos a llamar a celcon y ya. Si pidiera parámetros, pues coloco los parámetros aquí. Pero pues por el momento lo vamos a dejar así nomás. Lo único que aquí ya vamos a hacer es que aquí ya está llamando a la función y esa función está llamando a la función que está en mper y mper está llamando a la función de conexión y la conexión ya está haciendo la conexión con la base de datos. Significa que aquí nos queda simplemente colocar una pequeña línea. Luego vamos al browser y lo probamos. Y si no nos bota error es porque todo nos quedó perfecto, que usualmente a la primera nunca sale bien. ¿Por qué? Porque a veces se nos va un punto y coma de más, se nos van cositas, o a veces pueden haber errores tan sencillos como los siguientes. A veces el sistema bota error porque nosotros pusimos el include acá y nos pide que el include lo pongamos acá afuera, o nos pide que el include lo coloquemos dentro de la función. Eso depende de la versión, eso depende de muchas cosas. Y a veces uno dice, uy, ya lo terminé, siempre lo hago así, pero es que cuando cambia la versión le pueden cambiar esas pequeñas cosas o esos pequeños detalles. Entonces, tenemos terminado el modelo, el controlador, perdón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un nuevo archivo, que lo vamos a llamar de una vez ese nuevo archivo, lo vamos a llamar en la vista, y en la vista lo vamos a llamar B de vista, V, per de persona.php, bper.php. Este bper, ¿qué va a tener? Por el momento, va a decirle include. Profe, ¿lo está haciendo todo en una sola línea? Sí, lo quiero todo en una sola línea. Include que me llame al controlador .php y esa es toda mi página de la vista. No es más. No es más. Claro, muy bien, llame al archivo, pero si no llamo a la carpeta, pues no va a funcionar y me va a botar un error. Hay que colocar la carpeta controlador y el nombre del archivo. Excelente apreciación, muy bueno. Ya lo estamos haciendo de esa forma, ahí ya se está conectando, aquí hace falta cerrar el PHP y listo. Entonces ahí ya queda. Ya lo estamos llamando, sí, claro, si se escribe mal ya nos va a botar error porque no va a encontrar esa carpeta. Ahí ya estaría funcionando. Por último, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en conclusión, todo esto que nosotros teníamos acá en el index no debería estar. Esta parte de todo esto que está aquí, pues
usualmente no debería estar. Este formulario debería estar en la vista. Debería estar en la vista. Ahorita lo pasamos. ¿Qué me interesa a mí? Que este index, que es el que nosotros vamos a llamar, lo voy a colocar acá en este punto. Digamos que acá en este momento el orden no importa. Pero aquí vamos a colocar un código PHP que me va a llamar diciendo que en la carpeta de vista hay un archivo que se llama bper.php. Esta línea es la que me va a decir, la que va a botar el error si quedó algo mal. Si no bota errores es porque quedó bien y lo único que tengo que llamar es al index. Esta línea está llamando a mi vista, que tiene esto. Esta está llamando al controlador. El controlador se instancia de una clase que es el modelo. El modelo está llamando a otra clase que es la conexión y ya con eso debería funcionar. Entonces, conclusión final. Venimos acá, le damos localhost ejercicio 1 y le doy enter. Y voto error. Me está diciendo que el error, en mi caso, lo está botando en la línea 3 en el include. Me dice que el include no lo puedo colocar ahí en el mper. Significa que, miren, yo llamé esta vista desde el index. El index llamó a esta vista llamó a esta llamó a esta y me botó el error aquí. Significa que toda esa conexión me la hizo bien. El error está ahí y si se dieron cuenta fue en la línea 3 porque me está diciendo que el include no lo puedo meter ahí. ¿Se dieron cuenta? El include lo voy a meter por fuera. Significa que no lo voy a meter, lo voy a dejar por fuera de la clase. Y pruebo. ¿Votó error? No. Con esto estoy garantizando que ya fue hasta la base de datos y se conectó. Y no hay errores. Final. La tengo. Hace falta empezar a crear consultas, empezar a crear todo, pero ya la conexión principal. Para finalizar esta primera parte, esta división, que es la que me está a mí creando el formulario, todo este formulario que tenemos allá, no va a estar en el index. Miren, lo quité. Ese formulario debería estar ¿en dónde? En la bper, en la vista, aquí. Miren que ahí solo está esa división. Profe, y ahí no es necesario meter el HTML, el header, el body. No, porque miren que el index ya lo contiene. El index tiene el head, el body, su header, su footer. Y aquí este include tan sencillito es el que va a estar pintando todo lo de por dentro. Solo este es el que pinta el formulario. Entonces, miren que acá quedó muy sencillo, apenas 28 líneas del index, donde llama todos los CSS, todos los JavaScript. Aquí está todo, pero miren que la vista solo tiene lo de por dentro del formulario. Significa que si yo después cambio a otro formulario, todo lo demás sigue igual. Y me está apuntando siempre al mismo lado. Y este ya se encarga de hacer todo. Miren ese cambio tan sencillo. Si yo le doy aquí a actualizar, el usuario nunca vio el cambio. Pero nosotros tenemos todo seccionado y sabemos que si queremos modificar una parte de este formulario, tengo que ir a la vista a modificarlo, no al index. A la vista de esa tabla que es de la tabla persona, o se hace al bper. Y con eso ya nos va a funcionar todo. ¡Oh, qué poder! ¿Listo? ¿Qué hace falta hacerle este ejercicio? Colocarle todo el CRUD, insert, select, delete, update, llamarlo en el controlador, enviarle las variables desde el formulario y vamos a tener nuestro formulario totalmente funcional. Eso es lo que queremos hacer para finalizar el ejercicio. Ya que tenemos esta parte y toda la comunicación está funcionando, lo primero que vamos a hacer son las diferentes funciones que hagan que nos conectemos, que hagamos las consultas. Primero vamos a armar las consultas antes de ejecutarlas. ¿Listo? Entonces,
¿Qué debo tener claro? Los nombres de las tablas y todo el cuento debe estar muy claro para que nos funcione. Voy a crear una función aquí que voy a llamar insper, que significa insertar persona. Es la función que vamos a crear. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero que vamos a hacer es que yo voy a crear acá una consulta SQL donde yo voy a decir que, por ejemplo, la consulta va a decir insert into, inserte a qué tabla, a la tabla persona, ¿cierto? Escribimos los campos de la tabla persona. ¿Por qué es bueno escribir los campos? Porque si ustedes no escriben los campos, primero no van a saber el orden y segundo, la idea es que envíen todos los datos. Entonces aquí sí le vamos a decir los valores, los values, y tenemos que enviar los valores en el mismo orden que están los campos. Solo que esto tienen que ser variables. Entonces a mí me gusta colocarles el mismo nombre. Y miren que aquí le estoy diciendo, le estoy colocando el signo pesos. A veces uno no entiende el por qué. Pero ya les voy a mostrar. ¿Para qué le estamos colocando el signo pesos? Porque lo estamos convirtiendo en variables. Estas son las variables que nosotros vamos a pedir en esta función. Él lo que está haciendo ahí es armando esa consulta. Diciendo que el número de documento que me escribieron lo coloque aquí. El tipo de documento lo coloque aquí. Pero ahí hay un pequeño error. Que todos estos valores que vamos a enviar tienen que estar entre comillas sencilla. Para que funcione. Si no, va a insertar algunos, pero en el caso de los textos va a empezar a botar error porque él no va a entender qué es. Y más si llega a llevar espacios o cosas así, no va a servir. El punto y coma que está dentro de las comillas es el punto y coma del SQL que se va a ejecutar allá. Y el otro punto y coma que está por fuera de las comillas es el punto y coma del PHP. Pero ahí ya estamos generando el insert. Entonces necesito que me pongan atención en lo siguiente. Pónganme atención. Please. Es fácil. Pero lo único que yo voy a hacer aquí es que miren, pesos TIS. Le estoy diciendo que en este documento hay una función que se llama CellCon. ¿Sí la ven? Y le voy a enviar el SQL. ¿Qué es el SQL? Esta variable que acabo de armar aquí. Se la estoy enviando. Profe, pero usted aquí arriba no la está pidiendo. Pues se la vamos a colocar. Pesos SQL. Ya la está pidiendo. ¿Para qué? Como aquí tenemos el objeto que creamos, que es el con_db, ese objeto tiene una función que se llama, por eso fue que dejé este archivo, se llama eje_con, pide dos parámetros. Entonces, eje_con y pide. ¿Qué pide? Pide una consulta o un código SQL, que es la misma variable que la gente me escribió aquí arriba, que es la misma que enviamos aquí, que significa que lleva este contenido. ¿Sí o no? Y me está pidiendo un número. La pregunta es, ¿este número devuelve valores? ¿Sí o no? ¿Esta consulta insert devuelve valores? No. Entonces, ¿qué número le mandamos? Otro diferente al 1, por ejemplo el 2. Muy bien. De esta forma, mire, se conecta a la base de datos, hace la conexión, ejecuta la consulta, ya ejecutó la consulta, como no devuelve datos, no importa, ya la ejecutó, y después de que la ejecutó, lo que vamos a hacer es que va a cerrar la conexión. ¿Cómo se cierra? Con BDE y el nombre de la función
que habíamos colocado aquí que se llama desconectar. Entonces ahí estamos cerrando la conexión. Pare de contar. Aquí armamos la consulta, le enviamos los parámetros, armamos la consulta y él la manda a ejecutar. Se acabó. Ahora, la prueba que teníamos de CELCOM por allá, tenemos que quitarla porque esa ya no nos va a funcionar, porque esta pide estas cosas para ejecutar una consulta. Entonces nos toca llamar a esta función con todos esos datos. Y ahí es donde viene el cuento. Me dice, ¿cómo hacemos que funcione? Primero vamos a probar que nos funcione. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le voy a colocar acá algo que después vamos a comentariar o quitar. Y es que le voy a decir, miren que quité este llamado a la función porque no quiero que lo haga. Lo que quiero que haga es que me muestre cómo quedó armada la consulta. Para ver si sí la estamos llamando bien y todo. ¿Listo? Entonces, así como se creó una función para insertar, donde está el código SQL que va armando los datos que nos envían del formulario, vamos a tener el código de actualizar, una función que le enviamos los datos y él se encarga de hacer el update, una función para el eliminar. Y vamos a tener otra función que es la que nos va a mostrar datos. Entonces aquí le vamos a decir que nos seleccione los datos de la tabla persona. Básicamente es lo mismo, solo que tiene lo siguiente. Armamos la consulta. Select asterisco, el nombre de los campos que necesitamos. En este caso, uno puede darle el orden como quieren. Realmente pues eso no afecta. O se podría dar asterisco si queremos todos los datos, pero a veces es mejor colocarlos completos para tenerlos aquí. De esta manera ya tendríamos una consulta donde me va a traer todos los datos. Ahí está la de persona. Si esto se relacionara con otras tablas, pues ahí habría que colocar los inner join y todo lo necesario para poder mostrar los campos completos y la información que se quiere ver. ¿Qué diferencia hay que tenemos ahí puntual? Voy a hacer en este caso dos selecciones. Que uno dijera, ¿por qué dos? Más adelante vamos a ver el por qué. Pero voy a colocar un CellPair y un CellPair 1. Este 1, lo que yo voy a hacer con este 1 es algo tan sencillo como lo siguiente. Lo que yo quiero es que si me dan un número de documento, con ese número de documento que me den, yo pueda decirle qué persona es y me traiga todos los datos. Entonces, más o menos eso quedaría de la siguiente forma. Lo mismo, solo que con este número de documento, él hace el select y me trae la información. ¿Listo? Ya los tenemos ahí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia nace en lo siguiente, que la función que tenemos, esta función que yo llamé CellCon, es una función que se ejecuta y todo y no me devuelve nada. El insert, el update y el delete me están llamando a esta función porque esta función no devuelve nada. Entonces lo que yo voy a hacer es otra función muy parecida que va a devolver datos. Entonces la voy a llamar CellCon, no la voy a llamar CellCon, sino CellCon con T, CellCon. Listo, pide, hace la conexión, lo mismo, la ejecuta, solo que aquí sí va a enviar el 1. ¿Cuál es la diferencia? Que yo aquí voy a crear una variable que voy a llamarla, por ejemplo, data, que no tiene que ver nada con el data que habíamos hecho en otros lados, pero el resultado del otro data lo va a guardar aquí. Y este dato que acabo de guardar aquí, lo voy a retornar para que la persona lo pueda recibir. Entonces, conclusión, si yo estoy haciendo un return en una función, yo necesito capturarlo en algún lado. ¿Cómo lo capturo? Acá en la consulta, creo una variable que se puede llamar igual, no hay problema, se llama igual, y lo que hacemos es llamar la función. La función que en este caso sería this
La función se llama cellcode y me pide un SQL. La única diferencia es que él coge ese resultado del data que da y lo está guardando aquí. Y como es un dato que vamos a enviar, siempre hay que hacerle el return. Esa es la gran diferencia. Entonces, esto que se hizo aquí se debería hacer en todos los que son select. En este momento voy a comentariarlos porque primero vamos a probar que nos funcione el SQL normal. Pero ya tenemos todo listo y con esto damos por terminado el modelo de la tabla persona. El siguiente paso es verificar que cada uno de los campos tenga el mismo nombre del campo en la base de datos. Debemos verificar todos los campos y pues que lo esté enviando por método POST. Luego venimos al controlador y en el controlador vamos llamando cada una de las variables y vamos llamando cada una de las variables del método POST. En el caso del defaberper, que vienen varios, y en este caso tenemos 9, pero pueden ser 10, pueden ser 50, vamos a hacer un ciclo, y aquí con este i, que es el que va recorriendo el número, pues va a ir capturando el valor y lo guarda en esta variable. Si la variable viene llena, lo va concatenando a esta que viene vacía, la va concatenando y va uniendo todo. Para eso se coloca el punto igual. Al final, pues vamos a tener, si no seleccionaron ninguna, la variable va a seguir siendo vacía. Pero si llegaron a seleccionar por lo menos una o varias, todas van a tener el valor unido. Y va a quedar en una sola variable. Aquí viene de la foto que vamos a decir que en este momento no importa si viene vacío o no. Y esta es la parte que vamos a cambiar. ¿Por qué razón? Porque lo primero que tenemos que hacer es que este cellcode no era como lo teníamos antes. Pero sí vamos a preguntar lo siguiente. Nos toca preguntar por cada variable de estas, pues, ¿cuáles son obligatorias? Pues yo creo que obligatorio el número de documento de la persona. Si esa y el tipo de documento también es obligatorio. Y que venga lleno, ¿cuál más? El primer apellido. Como yo les explicaba en clases pasadas, el segundo apellido no es necesario porque no todas las personas lo tienen. Y les di un ejemplo a ustedes concreto la vez pasada. Entonces, el sexo, sí, claro, es obligatorio el sexo. El género en este caso. La fecha de nacimiento también. El estado civil también. Y por ejemplo, el deporte favorito puede que quede vacío porque no seleccione ninguno. Entonces ese no es obligatorio, por lo tanto no lo vamos a meter. La foto por el momento no la vamos a trabajar, entonces tampoco no importa si la colocan o no. ¿Listo? Y con esos datos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a nuestro objeto y vamos a llamar a la función que en este caso nosotros la habíamos llamado insertar personas, ¿se acuerdan? Insert. Pero pedía unos parámetros en un orden. Entonces, hay que coger esos mismos parámetros y colocarlos acá, mírenlo. ¿Estamos pidiendo el número de documento? Sí, el tipo, el primer apellido. El segundo apellido está aquí. Pero si viene lleno o vacío, no importa, él lo deja pasar y lo ingresa. El nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, el estado, el deporte favorito y la foto. En este momento le estamos enviando los datos y estamos haciendo la inserción. Bueno, vale la pena aclarar que en este momento no la estaría haciendo, porque lo primero que vamos a hacer es que él va a mostrar cómo armó esa consulta y vamos a verificar si la consulta quedó bien. Si la consulta quedó bien, luego pues comentaríamos este SQL, descomentaríamos esta opción y lo probamos y eso tiene que almacenarlo en la base de datos. ¿Listo? Eso ya sería la prueba de nuestro primer, acá, nuestro insert. Entonces, voy a verificar, miren, voy a actualizar, ya les muestro,
Voy a llenar datos, cédula de ciudadanía, voy a llenar unos datos aquí aleatorios, un nombre, entonces el que estábamos llenando hace un momento, Casas Sucias Armando, masculino, el día 01 del mes 05 del año 1999. Vamos a decir que es casado o casada. Vamos a decir que le gusta la natación y el baloncesto. No vamos a seleccionar archivo y le vamos a dar enviar. Verifiquemos que los datos estén correctos en nuestra consulta. Miren. Entonces, miren que aquí está la consulta. Inserinto y miren cómo la armó. Acá va el código que escribimos. Cédula de ciudadanía. Casas Sucias Armando. M, la fecha. Miren que la fecha le dio la vuelta al formato. ¿Sí se dieron cuenta? Opción 2. Ay, hijo de madre, ¿cómo así que opción 2? Ahí hay algo mal que me está enviando mal los datos. ¿Cómo me va a enviar opción 2? Eso no está bien. Ahí no sabemos ni qué está enviando. Y ahora, si seguimos mirando, no envió el deporte favorito. Y yo había seleccionado deportes favoritos. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entrar a revisar qué está pasando. Antes de que vaya a guardarlo en la base de datos. Entonces, por eso fue que hicimos eso. Entonces, aquí voy a hacer una revisión rápida. Miren. Dice, el ID es opciones 1, opciones 2, la verdad no importa. El problema es este, miren. Opción 1 dice en el valor. Ojo, este valor que dice soltero aquí debería estar en el value acá. Se repite en el valor y se repite por fuera. Ese fue el pecado que tienen aquí. O que tenemos acá. Mírenlo. Lo mismo, arrejuntado, arrejuntada. Aquí lo colocamos. Separado, separada, aquí lo colocamos. Unión libre, aquí. Porque si no nos va a seguir votando toda opción 2 y pues eso no me sirve. Viudo, viuda, listo, perfecto. Miren que sí había un error, entonces ahorita toca volver a ejecutarlo y revisar. Pero el deporte favorito, miremos, FATPER 0, FATPER 1. Y ya vi cuál es el error, miren. Está la palabra ciclismo, muy bien, pero no la metieron dentro del value. El bádminton no se colocó aquí, el baloncesto tampoco, la natación tampoco, el waterpolo menos, el fútbol tampoco, el golf, el rugby. Miren que quedó mal hecho. Ahorita una persona me preguntó, profe, ¿y si yo lo dejo aquí afuera está bien? Le dije, no, tienes que colocárselo al valor acá por fuera, porque ese es un error muy común que ocurre. Listo, voy a verificarlo nuevamente y no me tiene que botar ningún error. ¿Qué hay que hacer? Volver a cargar el formulario desde cero y empezar a llenarlo otra vez todo. ¿Otra vez toda la información? Pues sí, señor. Algunas veces él almacena el valor en caché. Entonces miren que acá me lo almacenó. Perfecto. Dijimos que era casado. Dijimos que natación, fútbol y tenis. Y enviar. Verifiquemos nuevamente la consulta. Miren. Envió el número de documento, envió la cédula, envió el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento. Miren que ahora sí dijo casado y miren que aquí mostró natación, fútbol y tenis. Ah, ¿sí vio que le mandaron los 3 soniditos? Listo, eso está funcionando bien y la foto no enviamos nada. Ya nos quedó. Ahora, miren. El paso final para probar que esto funcione. Miren, pónganme en atención. Vengo al modelo. Voy a quitar este eco, que a nosotros no es bueno colocar el insert allá arriba. Eso simplemente era una prueba. Eso al usuario, al cliente final no le importa.
y le vamos a decir que lo inserte. Voy a verificar lo siguiente, miren. Tengo apenas dos datos. A Soy la Vaca y a Robinson Rincón. Y están guardados en la base de datos. A esto que está aquí le voy a dar F5 para que reenvíe esos datos. Y por favor miren. Toda la información quedó y en la base de datos quedó almacenado la información. Si se dan cuenta, natación, miren cómo quedó la tilde en la O. Pero cuando él lo lea, va a quedar bien. Si no, pues hay unas opciones para codificar o decodificar esa información. Más adelante las vemos. Pero miren, funcionó. Mamá, estoy triunfando. Ya me inserta el formulario. De la misma forma, ahora el siguiente paso es aquí debajo mostrar todos los que estén en la base de datos. Ese es el siguiente paso. Necesito que a todos les funcione hasta acá. Entonces, vamos a llamar a esta función del CellPer para que me muestre todos estos campos y poder crear una tabla que me muestre esos datos. Entonces, para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es en el controlador, aquí abajo, voy a crear una variable que la voy a llamar data o datper para saber qué son los datos de la persona. Y ahí vamos a llamar a nuestro famoso objeto y le vamos a decir que gracias a la herencia que tiene, me traiga la función CellPer. Esta función CellPer me retorna valores, ¿se acuerdan? Significa que yo ya los estoy dejando almacenados aquí, en ese datper. Ahora en la vista, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacerlo de una forma rápida. Aquí por fuera de la división, voy a hacer lo que lo muestra. Entonces, para que sea sencillo, voy a crear un PHP. Voy a crear dentro del PHP un for. Puede ser la misma variable, no importa, que lo haga desde i y que me diga que hasta que i sea menor a que al count de la variable datper. Esta variable va con signo pesos, no importa que la hayamos creado en el controlador, él la llama desde acá. Ahí ya le está haciendo y le vamos a decir pesos y más. ¿Listo? En este caso ya estamos recorriendo toda la matriz donde vienen los datos. Lo único que vamos a hacer es que los muestre. Voy a hacer algo aquí rápido. Esto es lo que quiero que muestre, pero ahí nos toca decirle pesos datper en la posición de i y en esa posición hay un campo que se llama nper. Por ejemplo, lo voy a hacer así. Y ahí ya estoy mostrando ese valor. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí así por separado y rápido. Eso después lo tengo que meter en una tabla. Pero por el momento quiero que me muestre la información para verificar qué es lo que está en la base de datos. Estoy dejando así por separadito para después organizarlo bien chévere. Por lo que ya se nos va a acabar el tiempo. Me hicieron falta dos. Listo. Lo único que voy a hacer así como adicional, como eso es que voy a colocar un eco aquí. Y lo que le voy a decir es que después de que escriba uno de esos, mande un enter. Así mande todo separado, porque ahí va a quedar nombre, apellido, todo separado, pues se va a ver feo. Pero es mientras que lo organizamos dentro de una tabla y todo el cuento. Pero miremos si eso realmente funciona. Está haciendo el select, al parecer el select está bien. Lo que debemos de tener en cuenta es que pues aquí yo tengo comentariado el data y todo el cuento, por eso no funcionó. Voy a bloquear este eco. Y démosle F5. ¿Trajo la información de la base de datos? Sí, miren, ahí están.
en la parte de abajo. Hagamos una prueba. 1, 1, 1, 1. El señor RR OOO AAA del 0101-2001 y es separado y le gusta el tenis y le damos a enviar. ¿Salió o no salió? Mírenlo aquí. ¿Claro o no claro? Perfecto. Ya me lo está mostrando. Si se dieron cuenta, fue simplemente un ciclo muy sencillo donde está. Ahora, ¿cómo lo podemos arreglar para que quede bien? Pues lo único que tenemos que hacer, quedan menos de 5 minutos, es meter esto dentro de una tabla. Yo haría algo como lo siguiente. Uno puede mezclar acá el PHP, ya depende de cómo les guste a ustedes. Mezclarlo. Yo aquí estoy haciendo una mezcla híbrida entre PHP y HTML. Entonces, ya. Ahí quedó. Estos ecos no valdrían. Estos ecos que están acá no valdrían. Porque pues no están dentro del HTML. Pero sí podemos hacerlos por separado. Y uno dice, pues, ¿qué bobada está haciendo el profe? ¿Para qué hace todo eso? Porque si lo hago de esta manera, puedo hacer lo siguiente. Esperen y dejo eso dentro de los PHP bien cuadraditos. Miren que esto ya no me bota error porque cada uno es una línea por aparte, ¿se dan cuenta? Entonces, gracias a eso puedo hacer algo como lo siguiente, combinarlo con HTML. Un table, este table que está cerrando lo voy a colocar aquí abajo. Voy a colocar acá un hermoso TR. Voy a colocar acá un hermoso TD. Este TD lo voy a cerrar de una vez. Voy a cerrar este TR. Este table lo puedo sacar de esta fila. Listo. Este table también lo voy a sacar de aquí. Significa que solo dejé lo del centro. Y yo sé que algunos ni me van a entender el por qué, pero ya ahorita se van a dar cuenta. Porque lo que voy a hacer es esto. Este TR con este TD lo voy a mandar aquí. Y listo. Gracias, nene. Ya estoy metiendo todo dentro de una tabla. Esos TD, tal como los abrí, hay que cerrarlo. Lo mismo el TR. Miren que lo voy a cerrar acá el TR. Uy, me lo cerró muy lejos. TR. Me hace falta cerrar los TDs. Voy a cerrarlo aquí. Listo, me hace falta, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a decir que este primero es número de documento. Estos son los títulos. Ah, que no pueden ser TD, sino podía haberlos dejado TH para que queden como título con negrita y todo. Pero por el momento voy a hacerlo acá rápido. Voy a escribirle tipo, voy a escribir P, apellido, segundo apellido, nombre, después del nombre, ¿qué sigue? Fecha de nacimiento, o sexo, es que acá el sexo no está, no me salió, bueno. Voy a dejarlo así, pues ya después es agregar los campos que nos haga falta. Estado civil, por acá tengo deportes favoritos y por último vamos a dejar foto. Así no se vea, pero ahí ya quedaría. Como les decía, si yo quisiera hacer algo acá rápido, si se dieron cuenta, cambié los T por TH. Y ahora miren, si le doy F5,
esperen, si le doy F5, tenemos una tabla organizada con cada uno de sus objetos aquí. ¿Claro o no claro? Ya quedó organizada, después es colocarle espacios, entrarla, colocarle busca y sale. Pero ya lo que tenemos que hacer o lo que queríamos hacer básico ya funciona. Profe, yo quiero que la tabla quede centrada. Pues fácil, no se enrede, aquí le puede meter una link, center, listo. Ah, quedó centrada. Profe, pero es que quiero meterle más cosas. Pues hágale todo lo que su merced quiera, por ejemplo, un border que sea de 1 y de esta forma usted garantiza que ahí está viendo que queda en cada celda. ¿Sí ven? Miren. ¿Claro o no claro? Y ya quedó completo y estamos mostrando datos. Miren que fue más fácil de lo que pensaba. Y me acabé de dar cuenta que este cuadro de aquí arriba estaba descuadrado, no estaba bien centrado. Porque miren la tabla de abajo. Este video